La captura de la Somalia italiana a finales de febrero de 1941 puso a disposición de los británicos los puertos de Kismayo y Mogadiscio, así como privó a su vez a las fuerzas italianas de sus bases de suministro más importantes. La desintegración del ejército colonial era evidente a los ojos de los mandos británicos. A mediados de marzo de 1941 los ingleses realizan sendos desembarcos alrededor de Verdera. 2 batallones con apoyo de algunos carros de combate atacan la ciudad. Tras una breve resistencia, la 70 Brigada Colonial Italiana se retira dejando la capital en poder de las tropas británicas. El objetivo inicial de los británicos se centra ahora en el control de Jijiga, nudo de carreteras entre Harar y Verdera. La 11ª División Africana es asignada a este objetivo, mientras que la RAF inicia la fase de bombardeos de los aeródromos próximos a Dire Dawa. El general Di Simone, comandante de las tropas en la provincia de Harar desde el 10 de marzo, dispone de unos 31.000 soldados, 5.000 de ellos italianos, así como 2 batallones de camisas negras, fuerzas de policía, unidades de ingeniero y personal de la Regia Aeronáutica, ya sin aviones operativos y que por tanto reemplazan las tropas de tierra. El 38 Batallón Colonial es enviado al paso de Marda para impedir el acceso a Harar de las tropas británicas, pero pese a una resistencia inicial, el 18 de marzo gran parte de las tropas italianas se rinden o retiran. El 21 de marzo, la aviación y la artillería británica bombardean el frente entre Gogiar y el paso de Dundee, en el sur de Marda, como paso previo al ataque de la 11ª División Africana. Las tropas italianas, con claros síntomas de desintegración, fruto de las recientes deserciones de las tropas coloniales y de una creciente desmoralización, colapsan y permiten que la primera brigada capture Dire Dawa. Tan solo 200 kilómetros separan el frente de la capital, Addis Abeba. La línea defensiva a orillas del río Dawa es sostenida por el general Liberati, con la división de granaderos di Savoia y restos de otras unidades enviadas como refuerzos de urgencia. En total 15.000 hombres y 114 piezas de artillería. Dichas fuerzas llegan en un absoluto caos. La 17 Brigada Colonial se ve reducida a poco más de 3.500 soldados, que sobre el papel representan una cantidad importante, pero que en la realidad constituye poco más de 1.000 soldados en unos pocos días, fruto de las continuas deserciones entre los askaris. Las unidades solo existen ya sobre el papel. La defensa de Addis Abeba es ya imposible, de modo que el duque de Aosta acepta la rendición de la capital etíope. Los 35.000 civiles italianos son repartidos entre zonas seguras protegidas por 2 batallones de camisas negras y 6.000 policías, dada la situación de anarquía en la capital. Las fuerzas rebeldes saquean la ciudad y atacan a los civiles italianos. El 3 de abril, el duque de Aosta, en vista de la situación y disuelto el gobierno italiano en el África Oriental italiana, abandonan Addis Abeba con el objetivo de establecer un último reducto de resistencia en Gaya, Sidama y Gondar. El general Cunningham, tras 53 días de campaña, ha recorrido con sus tropas 2.800 kilómetros desde Kenia hasta la capital etíope, capturando cerca de 50.000 prisioneros y con apenas 500 bajas. El África Oriental ha quedado partida en 2. Las tropas italianas restantes en Harar, hostigadas por las tropas insurgentes y la aviación británica, se retiran en un completo caos hacia Shashamane, Sodo y el lago Margarita. Estas fuerzas se componen de restos de 4 batallones coloniales, 1 de carabineros, 1 formado con personal de aviación, 2 batallones metropolitanos, grupos de artillería, un pelotón de cañones antiaéreos y 1 de motocicletas, con un total de 115 cañones, 80 motocicletas, 500 vehículos y 9.000 soldados, 6.000 de ellos italianos. Paralelamente a la ofensiva desde Somalia, Cunningham ataca las posiciones fronterizas italianas desde Kenia con el objeto de ocupar las provincias de Gaya y Sidama. En dicha operación tomarán parte la Primera División Sudafricana, el Cuerpo Sudanés, la 21 y 25 Brigada Africana y la 23 Nigeriana. Dichas fuerzas cruzan la frontera etíope en varias columnas motorizadas cerca de Dukana y en dirección a Goray, Maji y Mega.
El mando italiano, consciente que no puede plantear una defensa seria en la planicie etíope, ordena la retirada hacia las montañas interiores. En el norte, por otra parte, el resto de las fuerzas italianas se fortifican en el reducto de Gondar y Amba Alagi, con 3 batallones coloniales, el 32, el 46 y el 70, el 18 batallón de ingenieros, 3 batallones de camisas negras, un batallón naval y uno de guarnición. La retaguardia de las tropas italianas se ve acosada constantemente en su retaguardia por los rebeldes etíopes que interrumpen sus frágiles líneas de suministros. Por otra parte, el general Gazzera, al mando de las tropas en Gaya y Sidama, dispersa sus escasas fuerzas en 3 sectores. En el sector de Didesa Dabus al norte, en el sector central cerca del río Gibi y en el sector sur, en el río Omo, con un total de 40.000 soldados y 200 piezas de artillería. Entre el 9 de abril y el 2 de julio, las defensas italianas han sido aplastadas. 1.200 soldados italianos y 7.500 askaris han perecido en los distintos combates. Más al norte, en Gondar, en abril de 1941, el general Narsi concentra en la provincia de Asmara unos 17.000 soldados italianos y 23.000 askaris, apoyados por unas 70 piezas de artillería, y únicamente 2 aviones de combate. Narsi plantea la defensa en 3 reductos aislados. En el norte, a unos 100 kilómetros de Gondar, con unos 5.000 soldados procedentes de 2 batallones de camisas negras, 2 grupos de combate apoyados por 7 artillerías de 70 mm y de 20 mm, 4 morteros de 81 mm y 12 ametralladoras pesadas. El segundo reducto queda establecido en Debra Tabor, al sureste de Gondar, con unos 6.000 soldados procedentes de los batallones de camisas negras 116, 131 y 745, así como un batallón de askaris y un grupo o bande armado con 6 cañones y 2 morteros de 81 mm. En el centro del dispositivo, en los alrededores de Gondar, concentra el grueso de sus fuerzas, unos 30.000 soldados aproximadamente, distribuidos en 7 batallones italianos y 6 coloniales con 13 grupos de artillería de 20 mm y 5 batallones coloniales de reserva. El Comando Supremo, en un último esfuerzo para aliviar la situación de suministros de los defensores, envía 10 aviones de transporte desde Bengasi, pero tan exigua cantidad de material y suministros no mejorará significativamente las necesidades de Narsi. Las tropas italianas usan el escaso oro del que poseen para adquirir de las localidades nativas materiales imprescindibles como medicinas y alimento. Se reemplazan los vehículos a motor por otros animales de carga con objeto de ahorrar el escaso combustible existente. La munición de los morteros se fabrica en los propios reductos con los medios existentes y los vehículos todavía operativos intentan ponerse en servicio mediante las piezas reutilizadas de unos y otros. Se constituyen barricadas, obstáculos de todo tipo, aunque la escasez de alambre de espino y minas hacen que las defensas sean poco más que simbólicas. Se crean hospitales de campaña con más de 1.200 camas, pero la situación es desesperada. Las raciones se ven reducidas en un 30% y los suministros, en todo caso, solo permitirán 6 meses de lucha. Los británicos, por contra, disponen de total superioridad en aviones y vehículos a motor. 5 escuadrones de aviones, compuestos por el 47 Escuadrón de Bombardeos, el 237 de Rhodesia, el Escuadrón de la Francia Libre, el tercer Escuadrón de Cazas y el 16 de Bombarderos, conforman el apoyo aéreo. El 22 de abril los británicos atacan el sector central, en Chilga, que no es capturada hasta el 20 de noviembre. En el sur, el reducto de Debra Tabor queda aislado de Gondar y que, pese a los intentos del general Narsi de hacerles llegar suministros por vía terrestre, fracasan. El 15 de mayo se inicia el ataque contra la posición italiana, faltada de munición y con una creciente sangría de deserciones entre las tropas askaris. El 6 de julio, Debra Tabor cae en manos británicos con la captura de 2.500 soldados italianos y 2.800 coloniales, que pocos días después pasan a engrosar las filas del ejército británico. Las restantes tropas italianas escapan
hacia los pasos de Wolchefit y Kulkover, donde resistirán hasta el 18 de septiembre tras 6 meses de encarnizada resistencia. Las bajas han sido elevadas para ambos contendientes. Los italianos estiman las pérdidas británicas en 1.000 soldados muertos y 3.000 heridos. Las tropas en el sector sur han sufrido 93 raids aéreos, con un total de más de 5.500 bombas lanzadas sobre sus posiciones del paso, así como 14.000 descargas de artillería. 1.600 soldados italianos y 1.450 askaris se rinden el 25 de septiembre. El último reducto italiano en el África Oriental es ahora Gondar. El general Narsi realizó una serie de puestos fortificados entre Gondar y Azozo, con unos 2.500 soldados en el perímetro defensivo de Gondar y otros tantos en Ozozo. Al noroeste de Gondar, el general Narsi establece un primer puesto defensivo formado por una compañía de ingenieros y una sección de morteros de 81 milímetros con un total de 1.179 soldados. También incluye aquí las fuerzas del segundo batallón colonial Amara, una compañía colonial y 2 compañías italianas apoyadas por una compañía de morteros y un reducido número de cañones de 120 y 104 milímetros con unos 858 soldados que son emplazados al este de Gondar. En Gomita, al oeste de Gondar, un batallón de camisas negras con 2 secciones de artillería y 2 morteros de 81 milímetros forman un conglomerado de unos 540 soldados. En Azozo se constituyen las defensas formadas por 3 compañías coloniales, el 14 Escuadrón de Caballería Colonial y algunos cañones de 77, 20 y 100 milímetros, con un total de 1.440 soldados. En Magach se despliega un batallón italiano con cañones de 65 milímetros y una sección de morteros, así como 640 soldados. Como reservas, cerca de Gondar, Narsi destina un batallón de 530 soldados, batallón italiano, y 650 soldados procedentes de la 22 Brigada Colonial. Las fuerzas atacantes británicas están formadas básicamente por la 12 División Africana, con la 26 Brigada Africana del Este y la 25 Brigada también Africana del Este, así como numerosas fuerzas etíopes guerrilleras que suman un total de unos aproximadamente 7.000 soldados. Los ataques empiezan a finales de noviembre, concretamente el 23 de dicho mes, con sistemáticos bombardeos por parte de la RAF y de la artillería británica sobre el cinturón defensivo. Finalmente, el 27 de noviembre cae Gondar. Los italianos han sufrido 461 muertes, 730 heridos y 79 desaparecidos, por un total de 116 muertos y 386 heridos británicos, sin contar en este caso las tropas etíopes rebeldes, de cuyas cifras no se ha podido determinar. Los prisioneros ascienden a 10.000 soldados italianos y unos 12.000 askaris. La guerra en el África Oriental italiana ha terminado.